¿Cómo están? ¿Ya empezó el frío? Sí, ya sé, ya sé. Ganaron los Astros, ya se está mejorando, 2-1, 2-1. Tenemos visita. Bueno, vamos a iniciar. Quedó pendiente Dalila. Buenos días, presidente. Gracias. Dalila Escobar de Proceso. Bueno, pues primero el anuncio que se da ayer ya tarde en torno al paro nacional que están programando los trabajadores del sindicato del Poder Judicial. Y bueno, pues anuncian que se van desde hoy y hasta el próximo martes, mientras también el domingo va a haber una concentración y el martes igual otra protesta fuera del Senado, que es cuando se estaría pues avanzando en la discusión de este tema de la eliminación de los fideicomisos. Preguntarle cómo observa pues la decisión que se toma a partir de que se haga este tipo de protestas, que aseguran va a haber excepción en algunos casos que deban de atender. Y pues cómo queda el tema de la justicia en medio de estos pues jaloneos que se dan en torno a la eliminación de fideicomisos y en torno a lo que dicen los trabajadores. Pues yo pienso que están ejerciendo su derecho a manifestarse. Lo veo bien. Desde luego no comparto su punto de vista, porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial. El ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios. Y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700,000 pesos mensuales, 700,000 pesos mensuales. Y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos. Ese es su trabajo. Y hay muchísimos elementos. He venido diciendo y reitero, no han hecho nada en beneficio del pueblo, nada. En las últimas 4 décadas, nada. Al contrario, han avalado todas las reformas a la Constitución en contra del pueblo y a favor del saqueo de los bienes de la nación. Eso es lo que han hecho. Han afectado a los trabajadores porque han permitido una política laboral contraria a los intereses de los obreros. Les han quitado prestaciones a los trabajadores, han legalizado la privatización de pensiones de los trabajadores, permitieron la privatización del ejido, permitieron la privatización de las minas, permitieron la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Están a favor de las empresas extranjeras que
se benefician con la privatización eléctrica. Les dan amparos a las empresas extranjeras. Luego protegen a delincuentes de cuello blanco, son los principales protectores de García Luna. Es más, ahí trabajan gentes de García Luna. El ayudante, el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, era el brazo derecho de García Luna. Ahora presenta el exministro Cosío un amparo. ¿Quién es el ministro Cosío? Pues un protector de los corruptos. Es del grupo de Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? Bueno, el defensor de las privatizaciones de Salinas de Gortari. Señor, ministro, exministro, protegió a quienes violaron derechos humanos cuando Atenco, Cosío, no quiso que se investigara y se castigara a los responsables cuando el incendio de la guardería ABC, donde perdieron la vida de los niños. Otorga amparos, bueno, otorgaba amparos, protegía a las empresas extranjeras de generación de energía eléctrica. Y ahora está presentando un amparo. Yo lo que considero es que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo su derecho de manifestarse y de expresarse. Sí. Y somos libres, nada más que no los manipulen, que tomen en cuenta que era un exceso el que mantuviese el Poder Judicial un guardadito de 20,000 millones. Les están ajustando el presupuesto, ni siquiera es el presupuesto, porque el presupuesto son 84,000 millones. Es un fideicomiso para garantizar privilegios. Entonces, que piensen que esos 15,000 millones van a utilizarse, además, ojalá y el Poder Legislativo así lo establezca, para que quede autorizado en el presupuesto que esos 15,000 millones se van a dedicar a entregar 2 millones de becas a niños pobres de primaria. O sea, que no devuelvan el dinero a la tesorería de la Federación, sino que se etiquete
se asigne, que va a ser para ampliar las becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, porque se entregan como 6 millones de becas, pero no alcanza a todos. En el caso de el nivel medio superior, las preparatorias, los bachilleres, ahí sí todos, 5 millones tienen sus becas, es universal, pero en el nivel básico falta, y es muy injusto que en un salón de clases de 40 niños, 20 tienen beca y 20 no, o 10 tienen beca y 30 no, si están iguales de pobres, de necesitados. De todas maneras, si no es con estos recursos, nosotros vamos a buscar la forma, y va a ser también una asignatura pendiente para que todos los niños cuenten con su beca. Entonces se podría avanzar ya con estos 15,000 millones de pesos. Entonces, que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra. Y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario, o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700,000 pesos mensuales, que además están violando la Constitución del artículo 127. Son muy falsarios. Me tardé porque iba yo a decir algo más fuerte. No es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente, y ellos, con una marrullería como la piensan hacer ahora, violan la Constitución y ganan 4 veces más que el presidente. Entonces, no tiene que ver con los 50,000 trabajadores del Poder Judicial. Hay algunos fideicomisos que sí están dedicados, por supuesto, a los mandos, como usted lo menciona, pero hay otros que, por ejemplo, se enfocan en trabajadores de menos ingresos con el tema de atención médica. Preguntarle si entonces esta revisión, no se haría una revisión, pues a lo mejor fideicomiso por fideicomiso, para ver cuál pudiera estar privilegiando a algunos de los elementos y cuáles pudieran estar afectando realmente a los trabajadores. Una real revisión para saber cuáles realmente sí pudieran estar afectando. Sí, es un trabajo de los legisladores, pero no es para perjudicar a los trabajadores, es para cortar el copete de privilegios de los de arriba. ¿Eso implicaría a lo mejor nada más algunos fideicomisos, no todos? ¿O consideran que...? Es que lo pueden resolver con el presupuesto. La verdad es que con el presupuesto les alcanza.
para cumplir con todas sus demandas, necesidades laborales. Aparte de eso, tienen estos fideicomisos, aparte, pero no dejarían de cumplir pagando los sueldos, las prestaciones a los trabajadores. Entonces, que no utilicen pues, a los trabajadores. Su sugerencia entonces sería que pues no le muevan una coma al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, que se avale así la sugerencia del legislador. Sí, y que los legisladores jamás cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste, como lo están planteando, se haga arriba. Eso es todo. ¿Se encuentran algún fideicomiso que pudiera estar afectando a los que tienen menores ingresos, pudieran considerar? Claro, y si no, con el presupuesto. Es que con el presupuesto les alcanza. El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios. Entonces, lo que tienen que hacer pues es un ajuste arriba. Lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. O sea, que todo se resuelva bajando los salarios, Sí, bajando las prestaciones para que les alcance. Prestaciones, salarios, o sea, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos cuánto han gastado los ministros en los últimos años. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta a la dignidad, pero conozco de magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica. ¿Está en funciones? Ya no, de alto nivel. Y es la anécdota esa que les he contado, de que ya estaba en la sala, estaban interviniendo, y la esposa le dijo al médico que le dejara la naricita como la del licenciado Peña Nieto. O sea, todo eso con cargo al erario. Todavía se podría decir, bueno, a ver, es una operación, un apéndice, de cualquier otra enfermedad, pero para una cirugía plástica, o sea, es un exceso. Eso no se puede. Ayer lo dije, eso es pecado social. Y estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras la mayoría carece de lo indispensable. Eso es lo que decía el poeta Díaz Mirón. No puede haber privilegios. Y si de eso se trata, de defender privilegios, también hay libertad, que se manifiesten sin ningún problema. No va a haber represión de nada, nosotros no somos represores. Nosotros debatimos y argumentamos y utilizamos el derecho de réplica porque enfrentamos a la mayoría de los medios convencionales de información, que son medios de desinformación, de manipulación, que defienden intereses de corruptos. Presidente, ¿cómo responderá el Ejecutivo en caso de que si avanza en el Senado tal cual y continúan las protestas se pudiera paralizar en este caso el sistema judicial en el país hasta que lleguen a la Suprema Corte? No pasa nada, la verdad, o sea, no exagero, hasta salimos ganando, porque solo están ahí para liberar a delincuentes.
del crimen y delincuentes de cuello blanco. ¿Y cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas? Es que no imparten justicia, son empleados de las minorías. Parece extremo lo que estoy planteando, pero no. Ellos solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia. Ustedes van ahí a la corte y los que están en la antesala esperando ser recibidos por los ministros, y así es por los magistrados, son puros abogados, representantes de potentados. Ahí parecen políticos tradicionales que se conocen a leguas, se sabe quiénes son por la manera como visten todos, engominados, elegantísimos. Hubo una época, cuando estaba en su apogeo la política de pillaje, que estos abogados penalistas eran famosísimos. Los zapatos que usaban, sus trajes. Lo que pasa es que a veces las cosas se olvidan, se anunciaban, decían no tengo a ningún cliente en la cárcel, ninguno de mis clientes está en la cárcel. Y ese es el mundo del Poder Judicial, es el mundo de los de arriba. ¿Cuánta gente pobre no tiene ni siquiera defensor de oficio? Hemos sacado, a ver que te mande de favor Rosa Isela, de cuántas gentes hemos liberado, ¿sí?, por enfermedad, indígenas, adultos mayores. Ahí muchos, miles sin sentencia después de 10 años. Y díganme pues, porque parece que va a ser gravísimo, ¿no?, que se van a ir a una huelga. Díganme en qué ayudan al pueblo. Al contrario, cada jueves, cada 15 días, los jueves, damos a conocer cómo entregan amparos a delincuentes, cómo descongelan las cuentas de corruptos. Esto nos cuesta muchísimo lograrlo. Las preliberaciones: 11 mujeres, 6 adultos mayores, 3 indígenas, 307 que habían cumplido sus requisitos de ley. Nueve por pobreza, un indígena, una persona víctima de intimidación, 336 personas liberadas. Y
tenemos que estar muy pendientes. Ahorita tenemos casos como el señor Collado, hay que estar pendiente. Y así muchos otros. Pero como van a estar de huelga, lo lamento por el señor Collado, pero digo, no va a poder salir, porque en una de esas sí lo liberan. En el caso de Ayotzinapa, lo que estamos encontrando, fíjense que arman, ¿no?, la llamada verdad histórica, se hace responsable, ¿no?, el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios. Detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo, a diferencia de lo que sucede en otros casos, los dejan en libertad porque argumentan que fueron torturados, y sí, algunos fueron torturados, nada más que el procurador libre, el presunto torturador Cerón protegido en Israel, y de manera pues inexplicable liberan a más de 50, algunos que habían participado, y los liberan con el argumento de que fueron torturados. Pues se pensaba de que había una prueba, que le habían hecho pruebas con el protocolo de Estambul. No hubo prueba. Y rápido, ¿cuántos están torturados hasta con prueba del protocolo de Estambul? Y llevan años. Y en este caso, que estamos hablando de algo terrible, la desaparición de los jóvenes, pues fue toda una acción concertada, y los jueces para afuera, todos. Entonces, eso es el poder judicial. Entonces, que no se preocupe la gente, que no va a pasar absolutamente nada, y se garantizan sus derechos a todos los ciudadanos para manifestarse. Sí, y precisamente ya sobre, por último, sobre este tema de los fideicomisos, porque yo quisiera preguntarle por qué se da casi al final del sexenio, sobre todo cuando estamos hablando de que estamos ya en un proceso electoral y hablamos de recursos, cuando también por otro lado se da en la aprobación en la Cámara de Diputados de un fideicomiso que utilizará la Sedena, que se espera o se quiere que se utilice por medio de la empresa estatal del Tren Maya, que será, esto está relacionado con la Ley Federal de Derechos. Sí, pero eso es completamente distinto. O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya, que busca que etiqueten para... pues es para la construcción de la obra. Es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. Los otros obra en beneficio del pueblo. Porque son varios los fideicomisos que ya sí, están teniendo las Fuerzas Armadas. Sí. El instrumento no es el problema. Sí, o sea, no es el medio, es el objetivo. ¿Cómo va a ser lo mismo
que se apruebe en la ley de ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia. Para las obras no alcanza con el presupuesto para el próximo año, se tendría que hacer el fideicomiso. No, se alcanza el presupuesto y también se necesita el fideicomiso y no hay ningún problema, es para obras. O sea, no se puede, o sea, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto, del conservadurismo, o sea, de la prensa vendida o alquilada. Ayer un legislador panista justo hablaba de que precisamente esta comparación, ¿no? Pues por eso, pues sí se entiende, si es un legislador panista. Pues quienes defienden a los ministros, a los magistrados, pues los panistas, la derecha, el conservadurismo. Ya hemos hablado que cuando negocia Salinas con el PAN, con Diego Fernández, acuérdense que a Diego le llamaban el jefe Diego, el otro tampoco voy a decirlo porque se enoja mucho. Diego fue el que subió a la tribuna después del fraude del 88 a pedir que se quemaran las boletas. Y desde entonces se pusieron de acuerdo, ahí surgió el PRIAN con Salinas. Y de ese acuerdo se deriva el que el PRI le entregó el poder judicial al PAN. Como moneda de cambio para que se llevaran a cabo todas las modificaciones a la Constitución en beneficio de quienes se dedicaron a saquear a México. Todas las reformas a la Constitución se hicieron para legalizar el saqueo, el robo al pueblo y a la nación. ¿Quieren que les lea cuáles fueron las reformas que aprobaron? PRI-PAN. ¿No las tienes? Es que esto explica mucho. Cómo PRI-PAN modifican, por ejemplo, la Constitución para que el servicio de banca que estaba limitado al Estado se privatizara y todos los bancos los privatizaron y se quedaron ellos mismos con los bancos. Pero fue PRI-PAN. Recientemente, ¿quiénes aprobaron la llamada reforma educativa? PRI-PAN. ¿Quiénes aprobaron la privatización de las pensiones de los trabajadores? PRI-PAN. ¿Quiénes aprobaron la privatización del petróleo? PRI-PAN.
¿Quiénes aprobaron el aumento del IVA? Al principio, PRI, ¿se acuerdan de la Roque Señal? Y luego PRI, PAN. Siempre se modificaron el marco jurídico, o mejor dicho, lo adecuaron para llevar a cabo el despojo de bienes de la nación. Entonces no hay nada en beneficio del pueblo. ¿Quiénes privatizaron las tierras ejidales? PRI, PAN en el Congreso. ¿Quiénes convirtieron las deudas de unos cuantos banqueros y grandes empresarios en deuda pública? PRI, PAN. Entonces, a cambio de todo este contubernio, pues el PRI le empezó a dar concesiones al PAN para que manejara, porque tampoco les importaba, solo en aquello que consideraban fundamental para protegerse de manera mafiosa. Pero Zedillo le entregó la Procuraduría al PAN. No estoy diciendo mentiras. Y jueces, magistrados, ministros. Entonces, ese poder no solo está en manos de conservadores. Los que dominan son los más conservadores, sino que está echado a perder. Yo ya les decía, y ojalá y se internalice. Imagínense que todavía después de que están al servicio de los potentados y que no defienden al pueblo, se les tienen que pagar sueldos elevadísimos y se les tienen que dar prestaciones de manera extraordinarias o en forma extravagantes del presupuesto público, que es dinero de todos. Por eso es el colmo. Imagínense ese ministro que, señor Aguilar, que llega un expediente, dos cosas, ¿no? Llega primero una solicitud, una controversia para que no se distribuyan los libros de texto. Y él ampara, protege. En un afán de afectar la educación pública y hacerse sentir, ¿no?, que es un hombre poderoso, independiente. Pero al mismo tiempo llega en diciembre del año pasado un expediente de una empresa que tenía que pagar 25,000 millones de pesos de impuestos, que no quieren pagar.
que ni siquiera es de este gobierno. La deuda viene de tiempo atrás. Y ya llega a la Corte buscando que ahí se dé carpetazo, se declare improcedente la denuncia de que tienen que pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Y llega el expediente de tribunales, llega a la Corte y él solicita el expediente para él resolver en diciembre. Y no resuelve, lo guarda para que pase el tiempo. Hasta que lo damos a conocer y ya, aún él sosteniendo de que debía de atenderlo la Corte, porque como consideran que son mayoría, pues ahí era, ¿no?, el momento de darle carpetazo al asunto. Pero como era un asunto tan delicado, además, por eso son buenas las mañaneras. Otros ministros dijeron, no, está muy grande este asunto. O sea, muy delicado. Y pierde la votación. Eso ni se supo. Los medios no dicen nada de eso. Perdió el ministro. Ese fue un triunfo de nosotros, de todos los que estamos aquí, que lo denunciamos. Perdió y tiene que regresar al tribunal para que ahí se resuelva. Pero esos son los que van ahora a ampararse porque se sienten afectados. A mí me gustaría hasta que, ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sea, fuera máscaras, además sirve que les dé el sol. En otro tema, presidente, a ver, las reformas. Es que es interesantísimo esto. Reformas, pero esas son las 19 más importantes. Esas nada más son las. Y luego les dejo de tarea a ustedes que me digan cuáles reformas hicieron los gobiernos del PRIAN en beneficio del pueblo. A ver si me encuentran una. Miren, en mayo del 89, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Esto para los jóvenes, porque el que
nació en el 90, tiene ahora, ¿cuántos años? 33. Es el 6, ¿no? El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, décadas estuvieron las mineras sin pagar impuestos por la extracción de minerales. Esto no sucedió en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. El no pagar los impuestos por la extracción de minerales. Derogaron el impuesto de extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Era una mina del sector público y con Salinas, con el apoyo del PRI y del PAN, se entregó a Grupo México. En ese sexenio además se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales que existían a 3 consorcios: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre de 2018. Hasta que llegamos, no hemos entregado una sola concesión desde que llegamos. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional para la explotación minera. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan descarada. Y vaya que con Porfirio se despojó a los pueblos originarios de sus tierras, se crearon las llamadas compañías deslindadoras, todo lo que eran las tierras comunales se declararon tierras nacionales y se vendieron a precios muy bajos a los grandes terratenientes. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron una ley de secundaria. Este es muy interesante, también con Salinas, que a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy tales empresas le venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. O sea, ¿qué hacen con esto? Esto es muy importante para los constitucionalistas. Esto es una violación flagrante a la Constitución, porque lo que hicieron fue que reformaron una ley secundaria y la Constitución prohibía
que particulares generaran y distribuyeran energía eléctrica. Y mediante esta ley secundaria, en contra de lo establecido por la Constitución, empezaron a privatizar todo el sector eléctrico. ¿Saben quién estaba de asesor de Salinas? Claudio X González, papá. Y se quedó con una empresa de generación de energía eléctrica. Adelante. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria. Antes de esta reforma, la educación pública era gratuita en todos los niveles de escolaridad. ¿Qué hicieron con la reforma? Acotaron la gratuidad nada más a educación básica y pusieron al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación universitaria. ¿Quién era secretario de Educación? Ernesto Zedillo. Desde entonces empezaron a rechazar a los jóvenes con la mentira, el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad es de que no destinaban presupuesto a la educación pública porque querían que creciera el número de escuelas, sobre todo de nivel superior, del sector privado. Eso tiene también que ver con la reforma posterior a la educación. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad. La educación, como la salud, no son privilegios, son derechos del pueblo. ¿Qué pasó con esta política? Pues aumentó la matrícula de las escuelas privadas. Al principio, cuando empezaron a proliferar las universidades privadas, creció la matrícula. Pero llegó un momento en que se estancó, porque ¿de dónde iba a sacar la gente dinero para pagar colegiaturas, por muy baratas, de 3,000, de 5,000 pesos mensuales? Un hijo de campesino, un hijo de obrero, ¿de dónde? El 18 de marzo del 95, la mayoría del PRI en la Cámara, esto fue lo de que hablábamos de la Roque Señal, aumentó el IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo del 95, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario, PRI-PAN, para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. Como esto pasó en el 95, ¿cuántos años tienen ahora los jóvenes que nacieron en el 95?
28. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley del sistema de ahorro para el retiro, las AFORES, que se entregaron de esa forma a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras. Los AFORES, la administración de estas pensiones se da a partir de entonces sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para derechohabientes. ¿Esto qué significa? Ya va a empezar a ponerse muy grave, de que por esto los trabajadores van a recibir al pensionarse. Ahora, porque hicimos una modificación, pero de todas maneras van a recibir como 60-70% de lo que ganaban. El 12 de diciembre, eso no se me va a olvidar, del 98, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre del 18, esta deuda rebasó el 1.200.000 millones de pesos. Y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Síguele. Todo esto es en contubernio. PRI-PAN. El 24 de octubre, el 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE. Esto fue la maestra Elbester con Felipe Calderón. Y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Es lo mismo. Cuando empiecen a jubilarse, a partir de esta ley, los maestros van a recibir la mitad de su sueldo. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de un impuesto empresarial de tasa única y el impuesto del 2% en efectivo, que más tarde aumentaron al 3%. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, con el cual acordaron profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones,
así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación. Eso ya lo resolvimos. El outsourcing famoso. El pago por horas y sin prestaciones sociales. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Modificaron artículos para garantizar el derecho de las empresas, pero no de los ciudadanos, y permitir la censura previa y violando el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y a los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar el monopolio, para evitar que en las telecomunicaciones no hubiesen monopolios. ¿Sí? Para eso fue. Le llaman agentes preponderantes. Síguele. Si me permite otra pregunta, presidente. A ver, deja que yo termine. Ya estamos terminando. ¿A dónde vamos? En octubre del 17, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones. El 17 de octubre del 13, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios, súbele, hasta ahí, fiscales para las grandes empresas y los bancos. No conformes con el avance de las privatizaciones del petróleo mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras. En fin, esto no. Díganme si este contubernio no operó al servicio de los potentados. Todas esas reformas a la Constitución fueron para beneficiar al pueblo. No. Nada. Tomaron por asalto al gobierno, secuestraron a todos los poderes, crearon una república simulada, y parte de esto es lo del Poder Judicial. Bien, presidente, gracias. También preguntarle ayer, Claudia Sheinbaum, quien es la aspirante presidencial por Morena, publica en sus redes sociales que platicó con Alejandro Encinas y que lo invitó a que lo apoyara en el proceso que viene y que él aceptó. Siendo él todavía subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ¿qué va a suceder con Alejandro Encinas? ¿Se va del gobierno para ir a apoyar la campaña? Le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades
políticas electorales y ya también he nombrado al sustituto. También les traigo información porque después a lo mejor los aburro yo con tantas cosas. Pero yo necesito también estar recordando y recordando estas cosas para que tomemos conciencia, o sea, sigamos tomando conciencia todos. Esto es la revolución de las conciencias, porque eso nos hace libres. Y también pues informarles que va a ser el maestro, abogado y maestro Félix Arturo Medina Padilla. Es el actual procurador fiscal. Va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Todavía. ¿A partir de cuándo se va a Encinas? A partir de hoy. Hoy ya no está. Sí, ya hoy en la mañana, en la reunión, ya despedimos con un aplauso a Alejandro Encinas y ya estuvo el abogado y maestro Arturo Medina en la reunión del gabinete de seguridad. Les decía yo que él se viene desempeñando como procurador fiscal de la Federación. Es egresado de la UNAM, es un muy buen servidor público, preparado, honesto, con convicciones. Encinas, presidente, se va también en medio de la publicación del adendum en torno a la investigación por el caso Ayotzinapa. Da cuenta con esta publicación de que, bueno, pues de acuerdo a lo que se ha informado también en los dos reportes que dio la COBAG, pues que se encontraron 18 de los folios que sí solicitaron los padres y las madres de los 43 normalistas. Esto quiere decir que no se había dado toda la información por parte de la Sedena hasta ese momento y todavía hay pendientes pues cientos de folios que no se han entregado. En las conclusiones, rápidamente en torno a lo que se publicó en las últimas horas, pues menciona que en efecto el ejército tuvo conocimiento en todo momento de lo que estaba sucediendo, tuvo información en tiempo real, tuvo información previa, incluso infiltrados dentro de los propios 43 normalistas, es decir, pudiera determinarse que incluso el ejército pudo evitar la desaparición de los normalistas y no se hizo, principalmente porque tuvieron las comunicaciones, principalmente porque tuvieron todos estos elementos para poder saber qué es lo que iba a suceder con los jóvenes y a dónde fueron llevados. ¿Qué es lo que sucede con la salida de Alejandro Encinas en medio de estas declaraciones en las que sí apunta todo a la Sedena o al ejército? Continúa la investigación y toda esa información la entregó la Sedena. Pero a partir de lo que lo solicitaron los padres, no fue desde antes. Lo habían entregado todo. Lo que pasa es que entregaron y había que hacer una revisión de los documentos. Y es lo que se hizo, la revisión, y los implicados de alguna manera que tienen que ver con el ejército o están presos o están sometidos a proceso. No hay ningún problema y la responsabilidad de continuar con la investigación la he asumido porque me di cuenta de que habían enrarecido todo
a propósito. ¿Y en la COBAG quién se va a quedar al pendiente? ¿Sí va a seguir esta comisión? ¿Va a ser el próximo subsecretario quien esté al frente? Porque Sí, estaba encima. él va a ser. Él se hace cargo ya de todo. Pero no tiene conocimiento del caso por todos estos años que no, tuvo la administración investigando, pues. No, estamos todos trabajando. Es que nos dimos cuenta, yo me di cuenta, de que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad. Y que además, sí, ya en el gobierno nuestro, los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el gobierno anterior. Por ejemplo, no habían ordenado, muy extrañamente, el que se consignara al procurador Murillo Karam, que andaba quitado de la pena, y que cuando se decide que tenía responsabilidad y que había que preparar la documentación para solicitar la orden de aprehensión al juez, se inconforman los investigadores, hasta los del GEI. Me llamó mucho la atención qué acuerdos había, pero ahora, ya que me metí a ver el asunto a fondo, me estoy encontrando de que se le dio libertad a muchos que habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de la tortura, que hubo tortura, pero se dejó o se acordó que se iba a ir Cerón a Israel y liberan por tortura a 50 participantes. Bueno, yo, por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba de que se habían practicado los protocolos de Estambul. No se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión de Derechos Humanos y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense eso. Y pues, como comprenderán, no es casual. ¿Qué va a decir usted que se acordó que se fue a Israel? Pues entre todos ellos. No, estamos investigando, pero sin duda hubo protección, como la había para el fiscal, para el procurador. Y esto que les estoy diciendo, que es gravísimo. Imagínense que tenían que presentar pruebas en un plazo de 10 días y no las presentan.
A mí me llamó mucho la atención porque hasta los del GEI me reclamaban cuando se decide que había que darle curso o solicitar las órdenes de aprehensión. Me dicen, no, es que se precipitó. ¿Cómo? Lo teníamos que hacer en 90 días. ¿Saben que hubo renuncias de ministerios públicos y de todos? Afortunadamente nos dimos cuenta y ahora pues estamos metidos en la investigación. ¿Y qué es lo que hicieron? O sea, ¿qué era lo que pretendían? Que nunca llegáramos a saber la verdad y señalar al ejército. Justo le iba a preguntar, ¿está Sí, incluido ¿para el qué? ejército? Para socavar una institución como el ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía. Pero en el informe sí indica que el ejército tuvo información antes, durante y después de lo sucedido. Es decir, si tiene responsabilidad, ¿se va a respetar eso? Sí, no, pero además ya se está castigando a todos. Pero cuando se habla del ejército, o sea, se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso. Pero aquí el propósito no era decir algunos elementos, que ese fue el error que se cometió. Y por eso sí se puede hablar de un crimen de Estado. Porque en vez de decir estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros. Yo he girado 2 oficios para que los responsables de lo que tú estás planteando sean juzgados. Pero acá no era eso. Aquí lo que buscan, o sea, porque está metido el senador farsante Álvarez y Casa, está metida la OEA, los pseudo defensores de derechos humanos